Ya, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Bueno, supongo que escucha. Les voy a pedir que por favor en el chat pongan sus nombres completos para lista de asistencia, para control, por favor. ¿Ya? Em, Creo que sí estamos más de la mitad. Creo que somos 9, algo así, de estudiantes. Bueno, vamos a empezar entonces, mientras tal vez alguien llegue. A ver, hay personas que creo que se están conectando recién para este segundo tema. Entonces vamos a recapitular lo que hemos avanzado en el primer tema, ¿ya? A ver, hemos hablado un poco de lo que es la sociología, pero en este caso de manera general, ¿no? No en el ámbito jurídico. Entonces, es necesario saber a qué se dedica esta disciplina. La anterior clase dijimos que es una disciplina que sobre todo va a ver las interacciones sociales, ¿no? Pero no solamente las interacciones sociales, sino también el funcionamiento de las instituciones dentro de la sociedad. Se ha presentado algunas definiciones de otros autores, como ser Comte. Comte nos interesa bastante porque es el padre de la sociología, ¿no? Las personas que han hecho los trabajos que les he mandado, entonces ellos han podido ver seguramente que Comte tiene bastante material respecto a lo que es la sociología. Para él decía que la sociología es una ciencia que debe establecer leyes, ¿no? Leyes para que una sociedad se vaya desenvolviendo, claro, dentro de las leyes de las ciencias naturales. Entonces, de esa manera es que Comte es considerado el padre de la sociología, ¿ya? Después hemos visto a Durkheim, ¿no? Durkheim va a definir la sociología como el estudio de los hechos sociales. Va a establecer igualmente el punto de que debemos investigar las estructuras sociales y los fenómenos. Estructuras sociales, ¿por qué y por qué fenómenos? Porque influyen estos dos puntos bastante en lo que respecta a la conducta del ser humano, ¿no? Y Max Weber. Max Weber, bueno, busca sobre todo comprender la acción social, ¿no? Los significados de las acciones que cada uno de los individuos demuestran dentro de la sociedad. Más o menos, Durkheim y Weber manejan el mismo concepto, ¿no? Estudiar la conducta humana. Para uno va a ser comprender esas acciones y significados que cada persona demuestra y para el otro, que es Durkheim, va a ser estudiar sobre todo el aspecto de las estructuras y los fenómenos, que son aquellos que llegan a influir bastante lo que es la conducta, ¿no? De todos estos conceptos dijimos que se puede encontrar, se puede extraer elementos, ¿no? Elementos, entre estos está la sociedad, la cultura, las instituciones sociales, la socialización que nace de esa sociedad y las relaciones sociales y finalmente algo que no es bueno para una sociedad, la desviación social, pero al final es un elemento que es un poco difícil hacerlo a un lado. Entonces, la sociedad, bueno, lo hemos catalogado como aquel conjunto de individuos que viven y deben interactuar, ¿no? La sociedad va a comprender entonces, sobre todo las relaciones sociales, ya comprendiendo estas relaciones sociales, va a establecer las estructuras, ¿no? Las estructuras que van a organizar la vida social, la vida colectiva. Y la cultura, ¿no? La cultura que va a incluir valores, va a incluir lo que es la moral y también todo este aspecto
respecto a lo que es las prácticas de los individuos que se maneja dentro de la sociedad, ¿no? Todos esos puntos va a comprender lo que es la cultura. Las instituciones sociales, bueno, las instituciones sociales son necesarias para la sociedad, ¿no? Para ver cómo se organiza, para que estas instituciones lleven adelante ese orden, ¿no? Si no hay instituciones, no se va a llegar a cumplir las normas que la sociedad busca. Entonces, por ende, no va a haber esa tranquilidad, esa armonía que busca la sociedad. Es tan importante las relaciones perdón, las instituciones que éstas llegan a regular las relaciones dentro de la sociedad y llegan a proporcionar los instrumentos, ¿no? Que van a ayudar a esto. La socialización, los individuos, bueno, al, al entrar a la sociedad deben lograr asimilar las normas, las reglas de conducta y lograr llevar adelante todo eso, ¿no? ¿A través de qué? De la socialización. Si no, no llegan a ser individuos funcionales, no llegan a servir a la sociedad. Y por eso es que dentro de este elemento que es las relaciones sociales, se van fluyendo vínculos, ¿no? Vínculos donde cada uno de nosotros vamos a absorber cierta educación de los demás, ¿no? Al tratar de interactuar, vamos a conocer, vamos a tener conocimiento de otras personas, vamos a poder asimilarlo. Entonces, estas relaciones son tan fundamentales que, que llegan a convertir al individuo en un ser funcional, ¿no? Un ser funcional que llega a organizarse, que llega a poder vivir en esta comunidad. Pero hay algo malo, dijimos, ¿no? Que es la desviación social. Una vez que, que este comportamiento se llega a apartar de las normas sociales establecidas ya sea por reglas, por normas, entonces la sociedad lo va a considerar como una desviación y es necesario controlar esa conducta, esos comportamientos que son inadecuados, no son aceptados por la sociedad. Entonces sería lo malo, ¿no? Lo malo de estos elementos, pero lo que sí va a estar siempre, va a prevalecer también esto de la desviación social. Después hemos hablado y les digo en un trabajo, estamos recapitulando todo lo que hemos hecho, más o menos, para poder entrar al siguiente tema, ¿no? Los aportes de algunos precursores les pedí. Entre esos estaba Augusto Comte, que es el padre de la sociología, dijimos, ¿no? Entonces, este Augusto Comte, sobre todo la parte que nos interesa es este aspecto de la ley de los tres estados, ¿no? Es uno de sus aportes, sí, fundamentales. ¿Y por qué? Porque esto está basado en los hechos observables, ¿no? En los hechos observables y también un poco entra lo que es el estudio del derecho. Esto implica bastante lo que es analizar las leyes, las normativas, y al estar analizando estas leyes, estas normativas, debes también un poco apoyarte en lo que es la filosofía, la moral, la doctrina, ¿no? Él decía y argumentaba que la evolución social debía pasar por tres estados, ¿no? El estado primero teológico, el estado metafísico y finalmente el estado positivo. El estado entonces teológico, bueno, como bien lo dice su nombre, está sobre todo argumentado sobre las bases de lo que es los principios religiosos. Después está el estado metafísico. La sociedad está basada en principios abstractos, dice, ¿no? Pero sí existe un conjunto de reglas, normas que debemos seguir. Entonces, en base a eso, también va surgiendo lo que es la sociedad. Y el estado positivo, que debe regirse con un conocimiento ya científico.
Entonces ustedes ven, llegan de lo, tal vez lo consideraban los principios religiosos algo tan simple hasta lo más complejo que son los conocimientos científicos, ¿verdad? Em, entonces, conté bastante, creí, al pasar por estas etapas en el orden y en el progreso, ¿no? En el orden y en el progreso, em, sobre todo, ¿para qué? Para dar importancia a aquel papel integrador de toda la sociedad, ¿no? Y una vez que tú le estás dando esa importancia, este papel integrador, es que la sociología jurídica moderna, sobre todo, va a empezar a fluir, ¿sí? Em, Augusto Comte establece, digamos, las bases de un conocimiento tanto científico como empírico, que es la observación. Y estos conocimientos científicos empíricos llegan a ser tan importantes que pueden relacionarse ambos, ¿no? Para poder entender lo que es la conducta de los seres humanos. Eso estaba por un lado, ¿no? Por otro lado, les pedí de Emilio Durkheim, ¿no? Emilio Durkheim también es considerado uno de los fundadores de la sociología. En este momento solo estamos viendo ese término sociología, ¿no? Sociología, sí, para él era importante este término, pero verlo desde el punto de la solidaridad social y las instituciones que mantienen esa unión, esa cohesión, ese desenvolvimiento de toda la sociedad. Entonces, él definió más o menos lo que es la sociedad como un hecho social, pero que está regulado por normas, ¿no? Por normas sociales. La teoría de la solidaridad tiende a ser para él de dos ámbitos, ¿no? La mecánica y la orgánica. Em, en este contexto se examina no solamente lo que es la solidaridad desde un punto de vista social, ¿no? Sino también desde un punto de vista legal. En esta solidaridad debe haber normas jurídicas que van a reflejar, van a reforzar todo lo que es todo lo que es las normas, todo lo que refleja ese punto integrador del derecho y va a argumentar que es necesario mantener estos dos puntos, ¿no? Integración y cohesión social. Estos ayudan a mantener la integración de los individuos y al mismo tiempo las interacciones que van a suceder dentro de la sociedad. Su enfoque entonces se puede decir que es bastante apoyado en lo que es a al mecanismo de la función social, es decir, de aquel control social que debe existir. Mm, no solamente él habla del control social, ¿no? También habla de que sí, evidentemente, si tú vas a incumplir alguna regla, alguna norma, entonces están también las normas penales que van a proteger los valores fundamentales que buscan en sí la generalidad, toda la colectividad, la comunidad, ¿no? Su enfoque entonces en este punto sí se puede decir que es dentro de lo que es el derecho moral y lo que es el derecho penal, ¿no? En ese tiempo aún seguían confundiendo, ¿no? Derecho con moral, por eso se inclinan un poco a mezclar lo que es la moral con el derecho. Pero ambos, él decía que nos van a ayudar a entender lo que es la interacción entre el orden jurídico, por un lado, y la estructura social. Estos aportes se centran bastante en lo que es la función integradora de lo que es el derecho en la sociedad. Entonces, la función integradora, pero
no solamente le va a dar importancia a lo que es la solidaridad social, sino también a la penalidad, porque con la penalidad, él decía, se va a hacer cumplir los valores y la moral de la comunidad, ¿no? Pero como les digo, en ese tiempo aún seguían confundiendo, ¿no? Lo que es la moral con el derecho, porque en realidad son dos cosas que llegan a ser distintas y en algún punto no llegan a compatibilizar, ¿no? Lo que para ti es moral, para otra persona deja de serlo, ¿no? Entonces, al final eso llega a ser un tanto subjetivo. Después les pedí respecto a Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx tiene bastantes teorías, pero entre las que más nos interesa y a la sociología también le ha interesado bastante es la lucha de clases, ¿no? Esto no solamente tiene una influencia social, tiene una influencia también política, ¿no? Marx sostenía que la sociedad estaba dividida en dos clases. Uno que era por un lado la burguesía, ¿no? Y por otro lado que era el proletariado. Entonces, la burguesía y el proletariado sí tenían intereses contrapuestos, ¿no? No tenían los mismos objetivos, pero era necesario vivir, digamos, en una estructura donde ambos funcionen. Para eso Marx llega a argumentar una superestructura, ¿no? Una superestructura, pero que debe estar apoyada bastante en lo que es la infraestructura económica, decía, ¿no? De la sociedad. Mm, sí, la visión que él tenía respecto a lo que dice el derecho, para él era algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de la burguesía se utilizaba como una excusa el derecho para perpetuarse como una clase dominante, ¿no? ¿Y la clase dominante sobre quién? Sobre el proletariado, es decir, sobre la clase trabajadora, ¿no? Entonces, él dijo que las leyes y el derecho más corresponden a lo que es la clase dominante, ¿no? Es una ideología dominante, no es algo para todos, el derecho no llega para todos, decía. Y bueno, en ese tiempo posiblemente sí se podía observar esto, ¿no? Que el derecho tal vez era un tanto discriminatorio, ¿no? Incluso poder acceder a ese sistema legal no era no se lo veía tan justo, ¿no? Que llegue a todos, o peor aún que sea equitativo, ¿no? Entonces, esto em, tan solo lo utilizaban como un mecanismo para perpetuarse en el poder, decía. Entonces, de esa manera es que debíamos luchar, ¿no? Por la lucha de clases y debía haber una transición, ¿no? Del capitalismo al comunismo. Y bueno, todos esos aportes al final llegan en la actualidad, digamos, son analizados sobre todo para ver de qué manera puede ayudar esta doctrina en cuanto a los cambios de las relaciones económicas y de producción. Y también pueden ser, digamos, entendidos como antecedentes históricos por los cuales se ha dado importancia también a lo que es el proletariado, dejando un poco lo que son las clases dominantes, ¿no? Entonces, puede ser, sí, utilizado como un instrumento de control, de opresión, ¿no? Bastante lo que es el derecho, él decía. Y en ese punto es que te ayuda a ver en qué punto el derecho no está llegando a aquellas clases que son vulnerables, aquellas clases que no, que se creen
no están dentro de la justicia, que están aisladas de la justicia, que están aisladas del derecho. Entonces, es importante un poco entender esta teoría de Carlos Marx para atender a esas clases, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de amoldarlo al derecho y de que al final este derecho sea objetivo y neutral, ¿no? Y deje de ser subjetivo y solo para una clase que es la clase dominante. Oye, oye, nunca te he escuchado buenos. ¿Ya? Entonces, ese fue Carlos Marx, por un lado, y por otro tenemos a León Duguit. León Duguit igualmente tiene sus aportes respecto al funcionalismo jurídico, ¿no? Que es la parte que nos interesa. Él argumenta bastante lo que es el derecho en cuanto es aquel, para él decía, que está destinado a garantizar el orden y la cohesión social, ¿no? En este sentido, entonces, su fin es asegurar el cumplimiento de las funciones sociales, pero que permiten la convivencia social. Pero para que todo eso funcione, nosotros como sociedad debíamos dar legitimidad. ¿Cómo le das vos legitimidad a lo que es el derecho? Cumpliendo, ¿no? Cumpliendo todo lo que te dice, cumpliendo las normas, las reglas, y se basa sobre todo entonces ¿en qué? En un cumplimiento eficaz por parte de la sociedad, ¿no? Cuando le das ya esta legitimidad, entonces le estás dando un poco de poder, ¿no? Poder, pero para garantizar el orden que tú deseas como sociedad, ¿sí? ¿Qué critica él? Él critica lo que es la teoría del Estado, ¿no? El Estado, pero desde un punto de vista soberano, como una fuente única, como el único que tiene el poder, como es el único supremo que debe llevar adelante todo lo que es los aspectos que mandan el derecho, ¿no? Entonces, él decía que el derecho más bien debía nacer de qué, de las necesidades sociales, ¿no? Y no del poder del Estado. Entonces surgió esa idea que el poder debe ser limitado y que las normas jurídicas deben ser creadas y legitimadas, ¿no? Por la función social, es decir, por la sociedad, por nosotros, ¿no? Más que por la autoridad del Estado. Esa era su crítica respecto a la teoría del Estado, ¿no? Y también, por otro lado, rechazó, digamos, este punto del que a veces nosotros manejamos, que es el derecho subjetivo, ¿no? Y dice que el derecho no, el derecho debía regir todas las relaciones sociales, ¿no? Em, y en base a eso, digamos, poder ejercerlo, ejercerlo y tener, una vez que tú estás ejerciendo, ya puedes llevar adelante una convivencia social sana, ¿no? Y asegurar el cumplimiento de todo lo que es las, las, el cumplimiento de las normas, las reglas sociales, ¿sí? Entonces, para él era importante esos puntitos, la capacidad de cumplir eficazmente lo que es la función social a través de la legitimación. Mm, Él también hace hincapié a lo que es el derecho de la administración pública, ¿no? Es una, la administración pública decía que está al servicio de la sociedad, ¿no? Y sí, en este punto, digamos, se le da bastante cabida a lo que es el poder del Estado, pero decía que el poder del Estado debía estar a, a la- al servicio de aquella sociedad, ¿no? Y debía ser, sí, político y, y debía tratar de estudiar todos los fenómenos sociales, pero
siempre con el control social de por medio, ¿no? Ese es por un punto León Duguit. Por otro lado está también Max Weber, ¿no? Max Weber aporta bastante en lo que respecto a lo que es este término de la burocracia, ¿ya? La burocracia para él era necesaria siempre y cuando la sociedad esté ya plenamente conformada, existen relaciones de capitalismo, existe una ética. Entonces, es necesario que sí exista una teoría respecto a la burocracia y se ponga en práctica, ¿no? Se ponga en práctica, pero haciendo uso de una estructura jerárquica, ¿no? ¿Qué es la burocracia? La burocracia em, es una organización de la sociedad, pero ¿en base a qué? En base a la división del trabajo, ¿no? Pero esta división del trabajo debe estar llevada adelante bajo una jerarquía, ¿no? Y este punto, digamos, se trabaja bastante también bajo la racionalización que buscan las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades modernas, si bien a la burocracia lo han visto como una facilidad, también al final es como que te atrapa y te pone como esclavo, ¿no? Cuando tú estás dentro de estos sistemas burocráticos, al final te llegan a deshumanizar, ¿no? Te llegan a limitar un tanto respecto a tu libertad, a tu creatividad individual. ¿Por qué te estás sometiendo? Te estás sometiendo a cumplir requisitos, objetivos y ciertas características que te va a pedir, ¿no? Las instituciones. Y de esa manera es que tú también te pierdes en este punto. Entonces, si bien te sirve para tener un cálculo, digamos, un control, un cierto orden, al final pierdes un poco de libertad. Eh, la burocracia funciona en todo, ¿no? Está en la economía, está en la religión, está en el derecho, está en la política, está en todo lado lo que es el tema de la burocratización, lo que para llevar adelante esta burocracia, primero se desarrolló la racionalización y ya con esto la sociedad se fue organizando, llegando a este punto que es la burocracia. Bueno, chicos, tal vez se va a cortar en un ratito y van a ingresar en 10 minutos, ¿ya? Bueno, vamos a continuar hasta que se corte. Esos son, esa es una de sus aportes que nos interesa, la burocracia. Es al final, ¿qué podemos decir en resumido? Que es una organización social, ¿sí? Y que lleva adelante un sistema altamente racionalizado, eficiente, caracterizado por una jerarquía formal, ¿no? Con reglas fijas, con reglas definidas, con una división del trabajo que está claramente definido y también con esto que se quería llevar adelante, una eficiencia, pero para la sociedad, ¿no? Pero lo negativo, ¿qué se puede decir? Que hay una deshumanización, hay una rigidez, hay una pérdida de libertad individual. Es algo malo en ese aspecto, ¿no? No, las reglas debes cumplirlas tal cual están establecidas, es para todos, no importa la emergencia que estés sufriendo. Igual esta burocracia se encuentra en el sistema de salud y totalmente en ese sistema se ve la deshumanización, ¿no? Esa es la contribución de Max Weber. Vamos a encontrar otras, sí, pero esa es una de las más importantes y que justamente implica lo que nuestra materia, ¿no? A nivel jurídico. La sociología del derecho y el control social también hemos hablado, ¿no? La sociología del derecho, bueno, es una perspectiva que va a analizar las normas, ¿no?
En el siguiente tema vamos a hablar un poco de lo que es la sociología del derecho y la sociología jurídica y vamos a ver las diferencias. Son dos cosas distintas. Pero aquí respecto al control social lo vamos a tratar, ¿no? La sociología del derecho va a analizar las normas, ¿no? Cómo se aplican, cómo está interpretado por la sociedad. Este enfoque entonces se va a limitar tan solo a ver lo que es las leyes escritas, nada más. Esa es su función de la sociología del derecho. Pero también va a observar las costumbres, las normas informales, ¿no? Por otro lado. Estas normas y costumbres informales también tienden a regular lo que es los comportamientos de la sociedad. Em, Además, también va a explorar las leyes que están afectando a las relaciones sociales, los sistemas que no logran, digamos, fomentar a una justicia dinámica y que la sociedad pueda cumplirla, ¿no? Por eso es que se crea el control social. El control social, eh, supuestamente, a la letra dice que son mecanismos, estrategias que la sociedad puede utilizar. ¿Para qué? Que esta sociedad utiliza para seguir de cerca, ¿no? Las normas, las leyes se estén cumpliendo, pero por parte de funcionarios, instituciones, el Estado, y que a un lado se haga, digamos, las conductas que estén desviadas, que no sean buenas para la sociedad. Entonces, dentro de todo este control social, como les dije, se va a atribuir también se va a mandar que estas instituciones estén bajo este control social para poder mantener el orden, ¿no? Y para no dejar ningún cabo suelto respecto al excesivo uso del poder, ¿no? En nuestra constitución es donde se establece el control social. El control social, pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra sociedad está bastante politizada. Entonces no se cumple a cabalidad, ¿no? Lo que es el control social, donde van a participar diferentes personas de distintas comunidades, barrios. No, más al contrario, si ustedes llegan a investigar, hay varios políticos que están dentro del control social, lo cual no llega a ser de gran ayuda, digamos, ¿no? No se está cumpliendo lo que se dice en control social, donde esté gente que no le interese mucho la política, más al contrario, le interese que las necesidades de la sociedad, junto con las normas y las leyes, se estén cumpliendo a cabalidad, ¿no? Y que no haya un excesivo uso de poder o malos manejos, ¿no? Pero esto no se llega a cumplir. Entonces, de esa manera es que si bien está escrito, no se cumple y es necesario en este punto